Queridos hermanos, en este curso de teología espiritual o teología ascético-mística, estamos viendo que los sacramentos son los modos ordinarios por los cuales Dios nos transmite su gracia y por lo tanto nos hace crecer en esta vida que es una participación en la vida divina. Y entonces ya vimos el bautismo, vimos la confirmación. Y hoy vamos a ver el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la penitencia o la confesión, según cada uno de ustedes tenga la costumbre de llamarlo, que es el sacramento que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Puede Dios perdonar los pecados más allá de la confesión? Claro que sí. Es decir, por una parte, un acto de arrepentimiento perfecto de parte de nosotros alcanzaría el perdón de los pecados. Y por otra parte, es decir, Dios puede hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Porque evidentemente para eso es Dios. Y entonces Dios puede darnos la gracia del perdón de los pecados fuera del sacramento de la confesión. Pero ordinariamente lo realiza dentro del sacramento de la confesión. Y por eso es bueno que nosotros valoremos este sacramento y que nosotros lo aprovechemos. Primero que nos saquemos el miedo de la confesión, que tiene como una parte difícil, que es contarle a un hombre que es el sacerdote, que es un hombre pecador, como cada uno de nosotros, nuestros pecados y abrirle nuestra miseria. Pero por otra parte, vieron que hay un dicho que dice: no hay nada más sucio que oreja de cura, ¿no es cierto? Es decir, uno ha escuchado tantas cosas, primero sabe tantas cosas de sus propios pecados, ¿no? Y después ha escuchado tantas cosas de los hombres que evidentemente en nuestra confesión, por terrible que sea, no lo va a asombrar en nada al sacerdote. El sacerdote además tiene que guardar el sigilo sacramental que lo obliga bajo pena de excomunión, es decir, que si uno contara un secreto de confesión quedaría excomulgado. Y les digo que la verdad uno tiene una gracia particular al confesar para en muchas ocasiones olvidarse de las confesiones, por más que sea una persona que uno conoce, que quizás se identifica, ¿no es cierto?, olvidarse. Y por otra parte, siendo que uno quizás no es discreto naturalmente en otras confidencias que recibe, esta de la confesión evidentemente está protegida por una gracia muy particular de parte de Dios, porque si en algún momento uno está cercano a decir algo o a comentar algo o acercarse a algo que puede ser que recibió como materia de confesión, les aseguro que en la conciencia de uno se prende como una luz que dice detente, y que uno se da cuenta que tiene que cambiar de tema o que no tiene que mencionar alguna cosa que pueda llegar a tener que ver con la confesión. Bueno, hay condiciones habituales que tiene que tener la confesión, todas las confesiones, que tienen que ver con las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, nosotros para confesarnos tenemos que tener fe tanto en que nuestros pecados pueden ser perdonados, es decir, nunca tenemos que descreer del perdón de los pecados por grande que sea nuestro pecado, porque nunca una obra del hombre va a ser más grande que la misericordia de Dios. Y entonces por fe nosotros creemos que todos los pecados pueden ser perdonados. Y por otra parte, de fe en el sacerdote, ¿no es cierto?, que recibieron de Jesús los apóstoles, que aquello que perdonen en esta tierra va a ser perdonado en el cielo, y que por lo tanto reciben un poder en el momento de su ordenación sacerdotal para perdonar los pecados. Creemos esto, y evidentemente esa tiene que ser una disposición habitual. La otra disposición habitual que tiene que ver con la esperanza es: tenemos confianza de que esto nos transforma, nos limpia, o como sabemos, nos hemos confesado muchas veces, sabemos que volvemos a caer, ya perdimos el ánimo y ya tiramos la toalla y decimos: bueno, ¿para qué me voy a confesar si la semana que viene voy a venir a decir lo mismo?
Bueno, y a pesar de que es así, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros recurrimos en nuestros pecados, tenemos que tener confianza de que la última palabra en nuestra vida la va a decir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que este perdón, esta confianza en el perdón y este acto por el cual yo pido perdón va a ser eficaz, va a terminar con el reinado de Jesucristo en mi propia vida. Y también con respecto a la virtud de la caridad, es decir, del amor, tiene que ser un acto de amor a Dios, porque lo hemos ofendido, porque el pecado no es la transgresión a una ley. Entonces estacioné en la vereda en que no podía estacionar o en el horario en que estaba prohibido y entonces tengo que pagar una multa, sino que es un acto de infidelidad. Aquel que me ama y que yo en algún momento no amé, y aquel que hace todo por mí y yo en algún momento no hice todo por él. Y entonces este acto de amor, de pedir perdón, que también se da en el ámbito humano, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que pedirnos perdón entre nosotros, que nosotros pedirle perdón a aquellas personas que hemos ofendido, y vemos cómo eso restaura, ¿no es cierto?, el amor, y esa persona se derrite cuando nosotros le pedimos perdón. Bueno, Dios también, ¿no es cierto?, se derrite cuando nosotros le pedimos perdón. Pero después hay disposiciones que tienen que ver con el acto propio de la penitencia. ¿Cuál es la frecuencia en que nosotros tenemos que recibirla? Bueno, depende un poquito de las circunstancias, porque algunas veces no hay sacerdotes disponibles, o vivimos lejos de la iglesia, o lo que fue, bueno, un país en donde no hay una gran presencia de la iglesia, pero en condiciones normales, en general, un mes, 2 meses sería una buena periodicidad para la confesión habitual. Y incluso en las personas consagradas, en aquellas personas que quieren alcanzar una perfección, hasta semanalmente, ¿no? Ha habido santos que se han confesado diariamente, como San Luis Gonzaga. Bueno, ¿cuáles son estas disposiciones que tienen que ver con el acto? Bueno, tenemos que examinar nuestra conciencia, que preguntarnos con ese juicio nuestro tan primario, ¿qué hicimos? ¿Qué cosas estuvieron mal en nuestra vida? Cuando hacemos una confesión general de nuestra vida, en toda nuestra vida, pero cuando hacemos una confesión mensual o cada 2 meses, en el periodo desde la última confesión. Después tenemos que tener una contrición en el corazón, es decir, tenemos que lamentar haber pecado y que haber querido no pecar, ¿no es cierto?, ¿no? O querer haber querido, ¿no es cierto?, no pecar, porque tenemos que rechazar ese pecado. Y bueno, esa contrición puede ser más o menos perfecta, y algunas veces es muy perfecta, pero aún la contrición muy imperfecta es suficiente para el sacramento de la confesión. Y dicen que basta estar arrepentido de no estar arrepentido. A ver si me entienden, ¿no? Es decir, basta estar arrepentido con la voluntad, de no estar arrepentido con los sentimientos, porque, por ponerles un ejemplo, ¿no?, una señora que vivió una relación extramatrimonial, ¿no es cierto?, y que tiene que confesarlo y pedirlo perdón, pero que fruto de esa relación extramatrimonial fue muy feliz, amó mucho, fue muy amada, tuvo un hijo al que ama mucho, y entonces, bueno, quizás a esa persona le es difícil arrepentirse plenamente de eso, y quizás esa persona dice, bueno, si yo tuviera oportunidad de volver a hacerlo, seguro lo volvería a hacer. Pero bueno, entonces basta que esté arrepentida de no estar arrepentida, porque se da cuenta con su inteligencia, y su voluntad responde a eso que le presenta su inteligencia, que eso que hizo estuvo mal, porque no estuvo dentro de la ley de Dios. Y entonces sobre eso vamos a pedirle perdón a Dios. Bueno, después tenemos que tener un propósito.
Bueno, se habla de propósito firme, ¿no es cierto? No que sea un propósito como un flan, pero tenemos que querer cambiar, que desear cambiar. Bueno, claro, sobre algunos pecados es difícil, ¿no? Uno ya conoce, ya sabe la historia de sus confesiones, y entonces cuán firme es nuestro propósito. De hecho, vieron que en la versión que rezamos del Pésame, antes decíamos, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado, y ahora decimos, y me propongo con la ayuda de tu gracia no pecar más. Y entonces esa palabra firmemente y ese me propongo como si fuera una cosa que yo puedo alcanzar, lo matizo con la ayuda de tu gracia, porque de otra forma, evidentemente, no voy a poder cumplir con ese propósito. Después lo que se llama la confesión propiamente, le dicen la confesión de la boca, es decir, la expresión de los pecados, ¿no? Y Santo Tomás dice que esa confesión debe ser simple, humilde, pura, fiel, frecuente, clara, discreta, voluntaria, sin jactancia, íntegra, secreta, dolorosa, pronta, fuerte, acusadora y dispuesta a obedecer. Miren qué linda la descripción. Sobre esto le voy a decir solamente alguna cosita. Primero, que debe ser simple. Es decir, nosotros no tenemos que contarle una historia al sacerdote para que el sacerdote nos entienda, sino nosotros tenemos que mencionar nuestro pecado de una manera que se entienda, ¿no es cierto? Es decir, eh, eh, que sepan de qué se trata, ¿no es cierto? Íntegra, ustedes saben que esto fue una tortura para los sacerdotes durante mucho tiempo, en donde nosotros entendíamos, porque así se nos enseñaba, que nosotros teníamos que pedirle a la persona que se confesara que lo hiciera íntegramente, es decir, todos sus pecados, cuántas veces, cómo fueron. No en una descripción, pero sí en una enumeración plena para lograr la integridad, porque la integridad parecía una condición de la validez del sacramento. Y entonces había sacerdotes, yo lo he pasado en mi infancia, ¿no? Que indagaban sobre nuestros pecados, y bueno, ¿y cómo hiciste esto? ¿Y qué pensaste? ¿Y cuántas veces? Y todo eso. Bueno, hoy el Papa Francisco nos dice que cuando hablamos de integridad en la confesión no nos referimos a eso, y que el sacerdote tiene que ser muy discreto al escuchar y no tiene que averiguar mucho en la confesión del penitente, porque hay ciertamente vergüenzas que son infranqueables, ¿no es cierto? Que no fácilmente se pueden vulnerar, y que esa persona frente a Dios le está diciendo su verdadero pecado, y Dios ciertamente lo conoce mejor que el mismo penitente, pero que el sacerdote tiene como que respetar una cierta discreción en el escuchar eso que el penitente sabe y que Dios sabe, y por lo tanto Él es solamente el intermediario entre uno y el otro. Eh, bueno, y tiene que tener lo que se llama la satisfacción sacramental después de la confesión de la boca. Es decir, tiene que haber una penitencia, algo que una obra buena que me va a proponer el sacerdote, normalmente una oración, pero podría ser una obra buena, un ayuno, una limosna, el leer un texto de la Sagrada Escritura, el hacer una obra de bien, porque a través de eso yo voy a satisfacer, ¿no es cierto?, con una obra meritoria aquello que produje a través de pena, a través del mal que hice. Bueno, en algunos esta compensación, nuestra retribución,
tiene que ser también material, y eso es muy importante. Si yo calumnié a alguien y le saqué su fama, tengo que devolverle su fama, ¿no es cierto? Y entonces, por más que el sacerdote me diga Padre Nuestro y Ave María, bueno, yo tengo que ver de qué forma puedo decir, mira, esto que dije de esta persona era injusto, porque no era verdad. Y si yo robé algo y lo tengo en mi poder y puedo devolverlo, tengo que devolverlo, porque no es solamente robé un banco, tengo $1.000.000 guardado y le pido perdón al cura, me rezo un Padre Nuestro y una Ave María y me quedo con el $1.000.000. No, yo tengo que compensar, tengo que devolver. Algunas veces eso no se puede hacer, esa persona ya murió, si yo devolviera ese dinero iría preso o lo que fuera, pero yo entonces tengo que compensar, es decir, tengo que hacer un bien suficiente como para compensar eso que no puedo hacer de una manera plena. Bueno, entonces nosotros, ¿qué recibimos cuando recibimos la confesión? Bueno, la sangre de Jesucristo se derrama sobre nuestra alma y la purifica y la santifica. También se aumenta la gracia ex opere operato, es decir, por acción del operado por el sacramento, ¿no es cierto? Es decir, se limpia nuestra alma de los pecados, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, si sacamos la mugre, nuestra alma crece, reluce, refleja más a Dios, y Dios puede entrar en un alma purificada por la confesión. Después también nos llenamos de paz y de consuelo. De hecho, en la fórmula sacramental dice: te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Porque una vez que recibimos el perdón, recibimos la paz, estamos en paz con Dios. Y también se reciben luces, porque evidentemente al sacar toda esa suciedad, como pasaría, ¿no es cierto?, en un lugar, ¿no? Si yo saco la suciedad, puedo ver mejor y aumenta considerablemente la fuerza del alma para vencer las tentaciones y para cumplir con el deber, para no caer en el pecado. Es decir, como que la gracia propia, ¿no?, de la confesión de los pecados justamente va a ser el que voy a poder vencer con esa gracia más fácilmente mis tentaciones y voy a poder de esa manera no caer próximamente en otros pecados. Por eso la confesión frecuente es algo muy importante y que lo hagamos con una cierta profundidad, aun cuando no encontremos que tengamos grandes pecados, porque algunas veces pasa que uno hace un examen de conciencia y no encuentra que haya cometido grandes pecados, y no conviene tampoco dar mucha vuelta, porque bastaría para una buena confesión que uno le dijera al sacerdote que lo perdone por todo el mal que ha hecho, aún el que ha hecho sin querer, y por todo el bien que dejó de hacer, aún el que dejó de hacer sin darse cuenta. Y entonces de esa manera rastrillamos todos nuestros pecados. Bueno, les dejo la bendición de Jesús, que Jesús los acompañe y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.